¿Sale? Bueno, como bien vimos la semana pasada, pues este libro, Distintos por Diseño, es en el capítulo 1 abarca, dice el tema de la creación a la corrupción, ¿no? Y yo creo que muchas, no sé si así como yo, al leer el título del libro se pusieron a pensar, ¿no? Distintos por diseño, ¿cómo? O sea, de la creación, Dios nos creó, ¿cómo vamos a la corrupción, no? ¿Cómo? Bueno, pues la verdad es un deleite una vez más estudiar, ¿no? Estas frases del hermano que ya está en la presencia del Señor, el hermano MacArthur, y ver cómo él va desglosando, ¿no? Esa creación que Dios hizo, que somos tú y yo, que somos nosotras su creación, y cómo el mundo ha ido aboliendo, ha ido corrompiendo ese diseño divino de nuestro Señor. Y podemos ver, bueno, en la página 17, si tienen su libro a la mano, que es donde comienza el tema, ahí nos hacen pues un ejemplo, ¿no? Nos pone el hermano MacArthur de cómo en los tiempos, en los ochentas, en los noventas, cómo antes de esa época la mujer estaba como que muy sometida, pero en ese tiempo de los ochentas y noventas es como que fue la revolución femenina, ¿no? El que a lo mejor tuvo un lugar la mujer ante la sociedad, y aquí también viene más a fondo el tema de la primera votación femenina, ¿no? El primer derecho a votar de la mujer. Pero cómo el hombre fue distorsionando eso, ¿por qué? Porque la mujer de tener un lugar, ya no estar sometida o pisoteada por el hombre, buscó tener un valor ante la sociedad, ¿sí? Y como nuestra cultura, nuestro gobierno sí quiso darle ese valor, pero vimos cómo ya al tener ese valor no fue como mujer, como ser humano, sino ahora el otro lado ahora sí que el otro contraste, el pisotear o sobajar al hombre. Y aquí nos da en la parte de abajo dice, aunque los extremistas del movimiento y sus exageradas posiciones, tales como la abolición, perdón, del matrimonio y la exaltación del lesbianismo. Dice, ya no reciben la atención que antes recibían, el daño a nuestra sociedad y ya la han materializado. Y vemos aquí, no sé, de 100 matrimonios o de 10 matrimonios que nosotros conocemos, ¿cuántos está a lo mejor el hombre cumpliendo su rol, su diseño divino, y cuántos la mujer está cumpliendo ese diseño divino? Vemos que ya desde aquí ya está rompiéndose. Si ellas querían un lugar, sí, pero ya se distorsionó ese valor, ese diseño que Dios les había dado, ¿sale? Y vemos, como dice aquí, el lesbianismo, matrimonios rotos y cómo lo que ha atacado Satanás es el matrimonio, son nuestros hogares, hermanas, porque ahí empieza todo. ¿Sale? Vamos, si quieren comentar algo, hacen su manito para darles la palabra, ¿sale? Pasamos a la página 18. Dice al principio, dice la caída en desusos de la masculinidad y la feminidad. Adelante, Moni. Ok, ya. Estoy aprendiendo con el celular a subir y bajar la mano. Estabas comentando sobre esta situación de el lesbianismo y todo este tipo de cosas. El día de ayer me tocó viajar a Ciudad de México y creo que Fabi vive allá. Yo creo que lo ve casi todos los días, ¿no? Estábamos en el ascensor, mi mamá y yo, y nos tocó ver a unas chicas, ¿no? Unas chicas ahí, tomaditas de la mano. Es raro. Acá en Hidalgo no se ve tanto. Estoy diciendo que, bueno, sí le estoy diciendo que acá es un pueblito, pero todavía no se ve tanto, ¿no? Pero ya sí se ve más. Y observaba pues la actitud que tienen, ¿no? Tristemente, aún entre ellas se genera un rol. Es decir, una está tomando el rol del varón y la otra está tomando el rol de la mujer. Y es una soncera, perdón por la palabra, pero Ujú. de verdad, aún en su rebelión, entre las mujeres, en su rebelión en decir,
yo soy lo que yo quiero, o con tantos géneros actualmente, es horroroso, ¿no? Es horroroso observar este tipo de cosas y saber que pues esta es una rebelión en contra del diseño real del Señor, que es perfecto, y que en su pensamiento es como yo digo, es como yo quiero, y no me puedes decir nada, ¿no? O sea, Adriana, tu opinión del año no sé cuál y yo tengo algo mejor, ¿no? O sea, eso Ujú. quería comentarlo. Y se siente y se ve tristemente en sus Sí, rostros, ¿no? Y sí, cómo al final la palabra dice que la ley del Señor está escrita en nuestros corazones, en hechos, y es interesante cómo saben al final que algo no está bien, pero continúan en ese camino. Y en cuanto al matrimonio, uf, o sea, ¿cuántos matrimonios se acaban por diferentes cosas? Pero también la realidad es la dureza del corazón. La dureza ujú. del corazón en un matrimonio y más adelante se va a abarcar más, pero la dureza del corazón hace que las personas de verdad destruyamos las vidas, nuestras vidas y las vidas de las demás personas. Eso quería comentar, Así gracias. es. Gracias, Moni. Y sí, la verdad, muy acertado lo que comenta Moni. Yo también tiene que como 2 meses, yo creo, un poquito más, que llevé a mis hijas, Moni, a la Ciudad de México. La llevé ahí al bosque de Chapultepec. La verdad me dio más pena a mí que verlos a ellos. Y ya no es como un noviazgo, a lo mejor que uno dice, bueno, del hombre y la mujer van agarrados de la mano o se dan un simple beso. No, ya hacen sus desfiguros. Ahí les digo que a mí la verdad me dio pena. Yo le dije a mis hijas, no vean, así como robots, no vean, síganse derecho. Pero ya, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Tristemente, como dices, Moni, es la realidad que estamos viviendo. Gracias a Dios, ahí donde estás, Moni, pues no se ve tanto. Aquí, bueno, yo estoy en Tecámac, pues todavía a lo mejor sí se ve, pero no tan descarado como la Ciudad de México. O sea, la verdad. ¿No? Entonces vemos también cómo vamos, nuestro gobierno y nosotros vamos adquiriendo y vamos aceptando situaciones que la gente ve normal o en otros países y nosotros las adaptamos. Ah, no, pues sí está bien. Y decías algo tú bien, bien simple a lo mejor, pero que está muy en el fondo de nuestro corazón, Moni, que dices, aún entre ellas, mujer con mujer busca, ¿no? Uno es el macho y otro la hembra. Entonces, ¿qué realidad están viviendo, no? Adelante, Fabi. Gracias, hermanita. Sí, también escuché sobre un estudio que hicieron desde la psicología que los homosexuales se suicidan más y tienen más depresión. Entonces, pues eso nos comprueba y nos reafirma que, o sea, que están en contra del diseño divino porque Ujú, em, en su engaño aparentemente simulan como una gran felicidad, ¿no? Como, como soy libre, soy pleno, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, pero ese es el engaño, la mentira o la máscara que manejan, pero en realidad, pues solo Dios conoce sus corazones, ¿no? Y entonces si ya los estudios en la actualidad están diciendo eso, ¿no? Que hay más suicidios y más depresión en la gente con estas conductas. También se han hecho estudios de, por ejemplo, de las parejas que hacen intercambio de parejas y es lo mismo. O sea, al final de cuentas, hay, pues hay este vacío, ¿no? Este vacío, o sea, todo lo que vaya en contra del diseño de Dios, al final bien dice, ¿no? La palabra que el pecado nos trae muerte, ¿no? Y es ujú. esa muerte espiritual que después se puede reflejar en esa muerte física. Nada más. Así es. Gracias, gracias, Fabi. Y pues sí, sí, hermanas, o sea, vemos, a lo mejor les damos, aceptamos ese deleite temporal que nos ofrece Satanás, ¿no? Que creemos en ese círculo, que somos felices, pero realmente, como comenta Fabi, yo lo veo así como que se van ellos sacando por dentro y llegan a quitarse su propia vida, porque ni aún en eso que ellos creen que es lo correcto, que los hace feliz, encuentran realmente lo que ellos valen, ¿no? Esa identidad que es basada en ese diseño divino que nos dio el Señor, ¿no? Entonces podemos ver aquí que el diseño que Dios hizo para su creación fue perfecto.
Desafortunadamente o desgraciadamente, la humanidad ha atacado y ha corrompido ese diseño divino, basándonos en las enseñanzas que nos da ahorita el libro de MacArthur. Vamos a pasar a nuestra página 19, que dice el perfecto diseño de Dios. ¿Cómo Dios nos creó? ¿Con qué propósito nos creó el Señor? Dice, Dios en su infinita sabiduría creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y esto lo vemos en Génesis 1:27, otorgándonos propósitos y roles únicos, con diferentes a lo mejor cualidades físicas, diseño físico, pero con roles únicos que nos complementan a hombres y a mujeres. ¿Sale? Yo, bueno, platicando con mi esposo, decía mi esposo una vez, no, mi amor, dice, es que si faltas tú, no. La casa es un caos. ¿Por qué? Dice, porque ustedes, dice, son el pilar del hogar. Dice, yo no veo mi vida sin ti. Y no sé, bueno, las que tenemos la fortuna de tener esposos y las que a lo mejor no, ¿cómo se sienten ese diseño divino como mujer? ¿Por qué? Porque esa identidad te la da Dios a ti de manera personal. Ya si tú estás casada con alguien, te vienes a complementar, pero tú tienes ya una identidad que Dios te dio como mujer. Adelante, Moni. Sí, con esta parte que estás mencionando, que cómo te sientes como esposa, pues la verdad es que no hay una, bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo me casé en yugo desigual. Cuando yo me casé, no. Y bueno, mi esposo ha dicho que igual y ni era creyente, pero bueno, esa es su historia de él. El punto es de que cuando nosotros nos casamos, pues yo no tenía un parámetro bíblico, porque no lo tenía en ese momento. Un parámetro bíblico que me dijera, este es tu rol, la Biblia dice esto, porque pues yo desconocía todo lo que la Biblia decía. Sí, iba a la iglesia, me decía que era católica, pero la verdad es que no. No es lo mismo ser una simpatizante a efectivamente conocer. Entonces, yo como me siento, pues yo me sentía mal porque pues era mi naturaleza, pues es la naturaleza de todas las mujeres, ¿no? Gobernar y regir, que las cosas se hagan como uno dice, a la mente, a la mente. Entonces Ay. sí me llevé tristemente muchas decepciones cuando tuve que el encontronazo con mi esposo de que él traía una, pues sí tenía un conocimiento bíblico mayor al mío, claro está, y la manera en como él trataba de hacerme ver que efectivamente mi manera de reaccionar ante diferentes circunstancias pues no era correcta, ¿no? Y el matrimonio de verdad es una bendición y un regalo de Dios. El matrimonio debe ser resguardado sobre todas las cosas. Ese es el llamado que tenemos las esposas a resguardar bueno, la pareja, eso es a lo que me refiero. Entonces, cuando tú, Maggie, Ujú, comentas lo que te dice tu esposo, pues es que tú estás cumpliendo tu rol. Entonces, cada una de las personas que conforman un matrimonio, la pareja tal cual, tiene un rol, cada uno de nosotros. Y si tú cumples bien tu rol, en efecto, entonces estás cumpliendo lo que Dios te manda. No está mal que vayas a trabajar, no está mal otras ujú, cosas, o sea, se puede o se necesita contribuir a la economía de la casa, está bien, no pasa nada. Pero el ujú, punto es no, dejar a un lado lo que efectivamente te corresponde. Entonces, la pregunta es cómo te sientes, pues es una responsabilidad grande porque es una transformación diaria y más porque estás al lado de una persona que en un momento dado también necesita una transformación diaria, porque es un pecador con otro pecador. Pero bueno, esa es mi así opinión. Adelante. así es, sí, Moni, gracias, sí, cierto, ¿no? Y pues, bueno, aquí regresando a lo que nos dice aquí también el hermano MacArthur, o sea, Dios no se equivoca. Les decía, cada hombre y mujer nos dio un diseño único. Todos poseemos un intelecto, tanto hombres como mujeres tenemos emoción, tenemos una voluntad a través de las cuales somos capaces de pensar, de sentir y escoger.
Esta distinción es fundamental para la armonía y el bienestar de la creación. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creadas. Y viene más abajito, complementariedad de roles. Marido y mujer reflejan la relación de Cristo y la iglesia. Gobierno sobre la creación juntos. La humanidad debía administrar y cuidar el mundo y lo vemos en Génesis 1:28. Y dice, el reflejo del orden divino. Su diseño era un espejo del orden y la belleza de Dios. Cuando creó a Adán y Eva, o sea, su creación fue perfecta. Fue perfecta. Y vemos que Dios, a mí me encantó esto que dice, ¿no? El reflejo. Dice, su diseño era un espejo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos en el espejo para peinarnos o maquillarnos, hermano? Vemos tal cual, ¿no? Somos tal cual y estamos. Así Dios nos hizo. Ya nosotros nos damos nuestra pulidita, pues ya mejoramos un poquito, ¿verdad? Pero Dios nos hizo hermosa. Su diseño fue hermoso, fue perfecto para nosotros. Pero desafortunadamente tuvo que venir el pecado o Satanás a meter el pie, ¿no? Y vemos aquí, dice en la página 22, en la parte de hasta arriba, dice, Adán vio a Eva como una copartícipe con él en todos los aspectos. Ese era el diseño de Dios para una unión perfectamente gloriosa. Y aquí vemos cuál fue el diseño de Dios, no de que la mujer fuera pisoteada por el hombre. Adán como hombre, dice aquí, reconoció a Eva como copartícipe. Adelante, Moni. Estás en la página 22, ¿no? Sí, la Quería parte de comentar estar. una parte de la página 21 que me llamó mucho la atención, quería Adelante, Moni. comentárselas. La Ujú. página 21 hasta arriba dice, puesto que el hombre fue creado primero, se le dio liderazgo sobre la mujer y la creación. Y la El creación. hecho de que Adán dio el nombre a Eva es un privilegio que en el Antiguo Testamento era otorgado a los que tenían autoridad. Puso de manifiesto la autoridad sobre ella, pero su relación original era tan pura y perfecta que su liderazgo sobre Eva era una manifestación de su profundo amor hacia ella. Entonces, ahí no había egoísmo, ahí no había problemas, ahí estaba todo en la perfección, como el Señor lo diseñó, como solo Él lo puede hacer. Y me encanta Ujú. la manera en cómo está descrito, porque esta parte que dice que el hombre fue creado primero, se le dio el liderazgo sobre la mujer y la creación. Ahí está la clave, hermanas. O sea, nosotras como mujeres no queremos ser gobernadas, esa es una realidad. Nosotras somos mujeres que, bueno, seres humanos, en este caso del género femenino, efectivamente no nos agrada estar bajo autoridad de alguien. Y decimos, ah, sí, claro, yo como soy una mujer casada, me puedo poner bajo la autoridad de Dios. Sí, pero debajo de la autoridad de Dios está tu marido y luego estás tú. Ese es el orden. Entonces no puedes Ujú. saltarte y decir que solamente porque estás bajo la autoridad de Dios, no importarte lo que tu marido diga, ¿no? Entonces eso me llamó, antes de que sigas con lo que estabas comentando, Mari, Sí. me llamó mucho la atención porque la realidad es de que en la perfección de ese diseño, esa autoridad de ese varón sobre su mujer, en este caso Eva, era perfecto y solamente se Ujú. manifestaba el amor profundo hacia ella. O sea, eso de verdad me vuela la cabeza, porque eso es lo que olvidan los matrimonios y me incluyo, Sí. eso es lo que olvidan los matrimonios en nuestra Sí. pecaminosidad. Así es, gracias, Moni. Y Sí, sobre todo yo creo, Moni, también lo olvidamos como mujeres, ¿no? Porque queremos usurpar un lugar, un rol, en donde el cual no es nuestro diseño, ¿no? Y aquí abajito dice, lo que tú leíste, dice, fueron creados y bajo la perfecta provisión y cuidado de Dios. Primeramente, lo que decía Moni, la autoridad divina. Nosotros debemos de estar abajo y reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. y fíjate, lees la parte final que no leí yo, dice, creados y Ujú. bajo la perfecta provisión y cuidado de Dios, sigue siendo real. El Así Señor no es. cambia, el Señor es inmutable. Amén. Entonces a Sí. nosotros en nuestra pecaminosidad vuela el concepto y se nos olvida por completo.
Sí, gracias, Moni. Adelante, Fabi. Gracias. Sí, aquí yo fui señalando así como que cómo era o cuál era el propósito o palabras claves en el matrimonio de Adán y Eva, pero yo sé que es un gran reto para nosotros en este mundo caído y en pues como decía hace ratito Moni, ¿no? En este par de pecadores, pero por ejemplo dice, su actitud eran puros. Entonces yo dije, bueno, en Filipenses Dios nos instruye que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ¿no? Eso nos puede ayudar como a esta parte de la pureza, ¿no? Y luego también dice, ningún egoísmo o rebeldía empañaba su relación. Entonces es esta invitación a no tener ese egoísmo y rebeldía, porque aparte nos contradeciríamos, o sea, ¿cómo vamos a hacer una ayuda idónea si estamos actuando desde el egoísmo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer esa complementariedad? No puede ser, o sea, una cosa u otra, ¿no? Si no nos contradecimos. Y luego dice, el uno vivía para el otro, en cumplimiento perfecto del propósito para el que fueron creados. Entonces, yo sé que es un gran reto, pero con la ayuda de Dios creo firmemente que puede ser posible vivir el uno para el otro. Y también dice, llamado a dirigir por Dios, ¿no? O sea, pues si el que lleva la batuta es Dios, entonces, pues ahí es donde debemos de confiar, ¿no? El hombre fue llamado a dirigir por Dios y la mujer es llamada a ayudar por Dios. Pero al final de cuentas, quien lleva la batuta es Dios. Y a mí, por ejemplo, para que no me cause tanto conflicto esto, lo que yo he optado por pensar es así como, es que esta es una empresa y mi esposo es el director general y no puede haber dos directores generales, ¿no? O digo, bueno, es como un país y él es el presidente y yo soy la vicepresidenta, ¿no? Entonces, así como desde una estructura orgánica, o sea, así como que ya no me causa conflicto, ¿no? Porque digo, bueno, no puede haber dos presidentes en un país, tan, ¿no? Y ya Ok, no me causa así para que no me cause conflicto. ok, Eso muy es todo. bien, gracias, gracias, Fabi. Y pues, miren, también aquí donde leía Moni abajo en la parte, bueno, en la misma página 21 dice, un hombre solo por virtud de su masculinidad, dice, es llamado a dirigir por Dios. Y una mujer solo por su virtud de ser mujer es llamada a ayudar por Dios. Ahí está el perfecto orden de Dios. Adelante, Adri. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que, bueno, no soy casada y estoy felizmente así, no soy casada, pero creo que es un reto tremendo el de ser esposa porque tienes que como que dejar, como decía Fabi, o sea, que el vicepresidente de las indicaciones cuando a ti se te ocurre algo mejor, que dices, ay, no, lo hubiéramos hecho así de esta forma, considero que hubiera estado mejor, pero creo que es un reto de que tú te tengas que como dicen, en esta sociedad, en este mundo caído, que tú también quieres, o sea, a eso nos orilló el mundo, ¿no? A que, no, que tú también vales, tú también, tu voz vale, tu voz cuenta. Entonces, no te dejes, ¿no? O sea, tampoco, y eso es a lo que, bueno, me estoy adelantando un poco, y eso es lo que le tiran las feministas, ¿no? No, que nosotros valemos y que nosotros, somos mejores, no nos vamos a dejar, pisotear por los hombres, debemos de ganar igual, debemos de ser iguales a los hombres. Pero lamentablemente ellas piensan así, pero aquí la Biblia dice otra cosa, ¿no? Que deben de ser como una pareja, un equipo donde los dos puedan tomar las decisiones juntas. Y qué reto, la verdad, qué reto para ustedes, porque tienen que dejar morir su ego para que el otro pueda también dirigir el barco y ustedes apoyarlo, ¿no? Como dice la Biblia. A mí sí, la verdad que se me hace, no creo que yo hubiera sido la mejor de las esposas, porque yo hubiera estado diciendo cada rato, no, así no, no, así no, no, así no. Pero sí, se me hace como que tienen que estar como que muy, muy, muy agarradas de la mano de Dios para que pues puedan cumplir su trabajo, porque creo que no es fácil, no es fácil, y más como estamos tan, como les comento, tan bombardeadas por este mundo,
que pues también les dicen a ustedes, no, no te dejes, no te dejes, también tu opinión cuenta, tu opinión vale, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ustedes están en en este barco y lo están llevando pues agarrados de la mano de Dios, porque de otra forma no pudiera ser. Así es, gracias, Adri. Ujú. Pero fíjate también cómo la importancia, aunque tú digas, yo no tengo esposo y estoy bien así, o gracias a Dios estoy bien así, no te salvas porque tienes un diseño de parte de Dios y te tienes que Sí, someter a Dios, ¿no? También la importancia de decir, bueno, no tengo esposo, pero entiendo mi diseño divino y reflejarlo, porque también es una gran responsabilidad, ¿no? sí, 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 tienes toda la razón, ¿no? Toda la razón. Ujú. Sí, gracias, Adri. Ah, Adelante, sí. Moni. Sí, Adri, no pienses que a lo mejor tú no. Muchas he escuchado, no de ti. He escuchado de otras chicas que no están casadas o algo similar y dicen, no, yo jamás podría. Mira, el jamás no existe. Simple y sencillamente es un llamado, es un regalo. Si no es para ti el regalo es porque el Señor es sabio y sabe por qué no es para ti. Pero lo que dice Maggie es muy cierto. No puedes cumplir o no estás lejos ni fuera de la lista de todas las personas que nos tenemos que someter al Señor. Entonces, esa es una realidad. El matrimonio funciona cuando ambas personas, y bueno, el matrimonio es subir, bajar, ¿no? Y ya nos super adelantamos porque creo que es el capítulo 2, pero bueno, subir, bajar, ¿no? El punto aquí con esto es cómo cuando estás abajo, ¿qué haces? Y cuando Ujú, estás arriba, ¿qué haces? La exacto. clave ahí es la dependencia en el Señor. Si Amén. tú no has aprendido a regirte bajo lo que dice la palabra, si tú mm, te vale gorro y no quieres seguir lo que dice la palabra, créeme que vas a sufrir un buen. Y aún así hay errores y vas a Sí, sufrir. basta. Pero el punto aquí es correr hacia el Señor, correr hacia la palabra, buscar al Señor, decirle, Padre, no puedo, no puedo, o sea, sí entiendo que este es el varón que tú me diste, bueno, en mi caso, ¿no? Este es el varón que tú me diste, te agradezco, Señor, pero hay veces que no puedo. Entonces, o soy yo o es él, pero de verdad, o sea, ya estamos súper adelantadas, pero no pienses eso, no pienses eso, es el rol que el Señor te quiso dar y cúmplelo como mujer, soltera, sabia, ujú, que está lista para caminar con el Señor en dependencia de Él, porque tú reflejas a Cristo a otras personas y esa es una responsabilidad no solo tuya, sino de todos. Me callo porque me va a... Gracias, Moni. Adelante, Fabi. Gracias. Sí, bueno, en relación a esto del feminismo, es que como el enemigo distorsiona todo, ¿no? Porque los Mm, feministas, o sea, bueno, por mi carrera he estudiado un poco de eso y, o sea, entiendo que hay como que muchas posiciones, ¿no? Pero hay posiciones muy extremistas donde, o sea, definitivamente anulan al varón, ¿no? Y es así como que ahora creo que eso se llama embrismo, ¿no? En vez de machismo, el embrismo, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que el feminismo, no, que tu palabra vale y todo eso, ¿no? Pero creo que cuando puede el feminismo criticar lo que está escrito en la palabra de Dios, entiendo que es porque no tienen un estudio al respecto, o sea, habla nada más como desde la muy, muy superficialmente, porque realmente no es que no podamos hablar, más bien es que Dios nos dé la sabiduría de en qué momento hablar, en qué momento callar y confiar en él, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que Abraham, cuando le dice a Sara, ¿no? Que diga que son hermanos, y aún así Dios protegió a Sara, ¿no? Y protegió al matrimonio. Entonces, eso sea como que saber en qué momento y confiar. Y también creo que, como dice la palabra, no todos nos es lícitos, pero no todos nos conviene, ¿no? O sea, podríamos hablar, pero ver en qué momento hablar. Porque, por ejemplo,
mi esposo es acumulador. Ah, ya lo estoy ventilando, ¿no? Como es en su desnudez, ¿no? Bueno, es Ajá. un poquito acumulador. Entonces, o sea, yo tengo así en el closet y él, bueno, ay, no le digo, es que ya hasta puso unos tubos así en el techo. Le digo, aquí parece tintorería, ¿no? Entonces un día llegué de trabajar, él estaba ese día de vacaciones y veo que están colgadas así, pero de verdad parecía tintorería. Ay, no, yo me sentí muy enojada, pero lo único que le dije, vale más nuestro matrimonio que tus camisas. O sea, de verdad, o sea, y yo creo que, o sea, cuando ponemos la relación sobre el evento, pues es como darle oportunidad al fruto del espíritu. Eso es lo que yo podría aportar. Gracias, Fabi. Gracias por tu opinión. Y pues vemos, ¿no? Aquí cómo coincidimos y lo que nos dice aquí el hermano MacArthur, ¿no? Cómo el enemigo distorsiona sutilmente nuestro diseño. Y así como podemos, decía ahorita Fabi, preferir nuestra relación sobre encima del evento, pues así en muchas situaciones en nuestra vida, que fue a lo mejor algo de casa que le molestó mucho a Fabi, pero en la sociedad, ¿qué vemos? Vamos a enfocarnos a nuestro rol como mujeres. Primeramente, ¿a quién no debemos? A nuestro Señor. Debemos de someternos a Él. Y ya si tenemos una vida, en matrimonio, pues reflejarlo en nuestro matrimonio. Si no tenemos matrimonio, pues reflejarlo en nuestra vida de soltera. ¿Por qué? Porque es nuestro diseño. Nuestro diseño no cambia. Nuestro llamado sigue siendo el mismo. Solteras o con esposo. ¿Cuál es? A someternos primeramente a nuestro Creador, al Señor. Ese es nuestro primer llamado, a buscar su rostro. Y ya de ahí Él va a ir cambiando nuestra mente, renovando nuestra mente y transformándonos, ¿sale? Y tenemos que tener cuidado con todas estas acechanzas, todos estos dardos que nos avienta Satanás, porque muy fácilmente, y lo vemos a nuestro alrededor, caemos en ellos, ¿no? Entonces, tener cuidado. Y dice aquí en la página 22, el pecado y la maldición. ¿Por qué entró el pecado? Y veíamos, ¿no? Y nos pone aquí el ejemplo el hermano MacArthur. Fue la serpiente. ¿Quién fue? La que comió de ese árbol que Dios les había prohibido a Adán y a Eva. Ah, ¿quién fue el que comió? Eva. Eva fue la que comió. ¿Qué hizo? Y ahí nos pone un ejemplo claro, en donde dice, bueno, Eva no tomó en cuenta a su esposo. Ella tomó la decisión de caer en las palabras que le estaba diciendo la serpiente. Ella tomó la decisión. ¿Y qué hizo el esposo? También el esposo no fue firme, no fue sabio. Siguió lo que le decía la mujer, lo que le decía Eva. Adelante, Fabi. Así, rapidísimo. Fíjense, mi esposo no es creyente. Bueno, todavía no recibe a Cristo, ¿no? Y entonces yo a veces le platico situaciones y a mí me sorprende Dios. Mi esposo me da respuestas bíblicas, o sea, de palabras que dicen en la Biblia cuando nunca la ha leído. Entonces es como Dios nos protege en esta relación, ¿no? O sea, porque a mí me sorprende que me diga cosas que yo lo he leído en la Biblia y que él nunca las ha leído, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hubiera habido si realmente hubiera consultado, ¿no? Ujú. Oh, sí. Nada Así más. es. Gracias, Fabi. Y pues vemos aquí en el libro, hermanas, cómo nos muestra el hermano MacArthur a la luz de la palabra de Dios desde el principio Satanás que atacó el liderazgo del hombre, el diseño natural del hombre y la mujer, ese diseño divino. Dice aquí, Satanás está contra el liderazgo de Adán. Aquí lo vemos, porque él fue primeramente a quién? A Eva. Y dice en la parte de hasta abajo de nuestra página 22, Eva pecó no solo por desobedecer el mandamiento específico de Dios,
sino también por actuar independientemente de su marido al no consultarle acerca de la tentación de la serpiente. Adán pecó no solo por desobedecer el mandato de Dios, sino también por sucumbir a la usurpación de su liderazgo por parte de Eva. Entonces aquí vemos que tanto el hombre como la mujer torcieron el plan de Dios en sus relaciones, en sus roles, en su diseño. Y vemos en la página 23, dice aquí, cuáles son esos elementos de la maldición. El pecado de Adán y Eva precipitó una maldición que afecta los elementos básicos de nuestra vida y lo vemos hasta ahorita. En Génesis, en Génesis 3, Adán y Eva transgrede el mandamiento divino rompiendo la perfecta relación con Dios. 2, la corrupción del diseño divino. El pecado introdujo la corrupción de manera espiritual, moral y social, distorsionando los roles y propósitos originales establecidos por Dios. Puesto que el hombre fue creado primero, se le dio el liderazgo sobre la mujer y la creación. Fueron creados bajo la perfecta provisión y cuidado de Dios. Y número 3, las consecuencias globales. Todas las relaciones humanas y la creación entera fueron afectadas, llevando a la disfunción y el sufrimiento. Y lo podemos ver hasta este tiempo, hermanas. El pecado de Adán y Eva precipitó una maldición que afecta los elementos más básicos de la vida. ¿Cuáles? La muerte, y lo vemos en Génesis 2:17, y la otra que nos enseña aquí, dolores en la preñez, en Génesis 3:16, y las dificultades del trabajo. Y la última, conflictos en el matrimonio. Y todo esto, hermanas, lo vemos en Génesis 3. Adelante, Fabi. Es Moni. Ah, Moni, perdón. Adelante, Moni. No, no Dijo, nos ahora oye, ya creo. no. Ajá, es cuando ella quiera. Ah, bueno, si alguien quiere aportar algo, ya saben, levanten su manita. ¿Sale? Entonces vemos que estos 4 elementos, hermanas, fueron parte de la maldición, de la brecha que hubo entre... Perdón, Maggie, perdóname. Adelante. No sé si me diste la palabra o no, pero es que me quedé Sí, tantito sin internet. Ya me moví de mi casa, estoy viajando en el auto, por eso no puse mi imagen, pero sí quería comentar ok. algo. ¿Puedo hacerlo? Sí, adelante, Moni. Ah, ok. La parte en donde estabas mencionando esta parte de la caída y cómo fue que se dio la situación de que la mujer, usurpó el lugar del hombre, etcétera, etcétera. O sea, hay tantos detalles, o sea, de verdad que es todo un estudio completísimo. Se nos llevaríamos mucho tiempo entendiendo todas estas cosas que pasaron. Yo platicaba con mi esposo después de leer esta parte y bueno, él me instruyó, ¿verdad? Me dijo y me recordó, la verdad, Mónica, es que aquí no solamente es la usurpación de roles, o sea, Eva creyó que podía ser igual a Dios. Entonces, esta situación de creer que puedes ser igual a Dios o que pues que te hace falta algo en tu valoración como ser humano, crees que te falta algo y que tienes derecho a exigir algo, ¿no? Pues eso, son muchísimos detalles ahí, Ujú, pero pues también, o sea, en el caso del varón, pues no haber hecho algo, en el caso de la mujer, de pues olvidarse definitivamente de que el varón es el que está llevando la batuta, no tomar mi responsabilidad de estar en sumisión delante de él, etcétera, etcétera. O sea, de verdad es amplísimo. Y otra de las cosas que estuve comentando con mi esposo es, aparte de que el varón pues no tomó su rol, como lo estabas mencionando, esa es otra realidad, y se quedó calladito, ¿no? O sea, a veces, y es algo que pasa en la actualidad, o sea, si tú analizas un matrimonio,
A veces creemos que el varón se tarda mucho en tomar una decisión y aquí hay muchas hermanas casadas que me digan si sí o si no, ¿verdad? Así de, ay, mi marido viene bien pasivo y todavía no toma la decisión. Bueno, tomaré yo la decisión por él. Y esa es la verdad, hermanas. O sea, yo recuerdo mucho cuando vimos el libro de No seas una mujer controladora, cómo nos impactó. O sea, de verdad, ese libro, wow. Pero sí, de verdad, son aquí varias cosas. Nuestra conducta pecaminosa nos muestra los errores tan horrorosos que estamos cometiendo de forma constante. Y wow, hermanas, o sea, de verdad hay que ponerle un alto a todo esto. Recordar el diseño, abrazar el diseño, decirle al Señor, soy la ayuda idónea. Y otra vez nos estamos adelantando, ¿verdad? El siguiente capítulo, pero soy la ayuda idónea, me dice mi esposo, es que tú eres mi rescatadora. O sea, la rescatadora eres tú porque eres el regalo más importante que Dios me ha dado. Entonces, son tantas cosas que tenemos que entender y solamente de la mano de Dios y con la obra del Espíritu Santo podemos entender el rol, abrazarlo, cumplirlo y ponerlo dentro de nuestro corazón. Ya, me callo, para que las Así otras es. casadas digan, ah, Gracias, Moni. Pues eso que dices es muy cierto. Yo por eso me tapaba. Yo lo viví, yo lo hice con mi esposo y lo he comentado. Yo desde la edad de 11 años, yo comencé a trabajar. Yo siempre tuve una figura paterna físicamente, pero carente en muchos aspectos de mi vida como padre, como proveedor, como guía, como instructor. O sea, la verdad, entonces si yo desde los 11 comencé a trabajar, hermanas, yo hice mi reinito, yo solita. O sea, yo trabajaba para mí, es decir, le daba un gasto a mi mamá, pero pues a mí no me manda nadie porque yo me gobierno yo sola. Yo me visto, yo me calzo, yo me alimento. ¿Y qué pasa? Cuando pues yo así crecí, vengo al matrimonio y pues lo llevo, mi matriarcado, mi dirección, mi control a mi matrimonio. Hasta que conocí del Señor hace 5 años y Dios me di a ver, Maggie, así no es. Aquí yo soy el mero mero y te debes a mí, ¿no? Y me enseñó ese diseño, mi diseño como mujer y el diseño a mi esposo como varón. Y decía algo hace rato, no recuerdo si fue Fabi o Moni. Yo no puedo decir, ah, no, sí, sí creo en Dios, me someto a Dios, si no me someto a mi esposo. ¿Por qué? Porque si no te sometes a tu esposo, entonces no estás obedeciendo a Dios. ¿Dónde está tu Señor si no lo estás obedeciendo? Entonces va junto. ¿Por qué? Porque es el diseño, es el llamado que Dios nos está haciendo, ¿no? Y pues decías, Adri, también hace rato, ¿cómo somos bombardeadas ahorita con esta cultura o la ola de la feminidad? Ah, es que la mujer no se va a dejar someter, porque tienes que estar ahí todo el tiempo tú en la casa con los hijos, los quehaceres, no eres gata de nadie, que tú también tienes derechos y empieza. Ah, no, sí, y nosotros no creemos, sí, yo también tengo un valor, yo también tengo derecho a salir, yo quiero ir con las amigas, yo quiero hacer esto. A ver, espérate, uno ya no estamos solas, todos tenemos un diseño. Y les decía hace un rato, sutilmente, Satanás nos avienta al mundo. Y no nos avienta, hermanas, lo decía creo que Fabi, con algo que digas, ay, no, pues este pecado te va a destruir. No nos los pone el pecado, la tentación como algo horrible. Nos los pone suculento, nos los pone bonito para que nosotros caigamos en él, ¿no? El que nosotros, ah, no, yo voy a trabajar para la economía, mejorar la economía. ¿Realmente necesitas tú trabajar para la economía de tu hogar? ¿O quieres salirte a trabajar por tu ego? Porque eso también pasa, hermanas. Muchas veces decimos, disfrazamos las cosas buenas en algo que a lo mejor sí nos va a ayudar, pero ¿qué va a pasar con nuestro diseño? ¿Qué va a pasar en nuestra mente? ¿Qué va a pasar en nuestro corazón? ¿Sale? Porque muchas veces ya empezamos a trabajar, Maggie lo hizo, trabaja ya, no te necesito, yo soy autosuficiente y empieza otra vez el cambio. Entonces, no, debemos de someternos a ese diseño que Dios nos ha dado por naturaleza. Él nos hizo un diseño divino, un diseño perfecto. Y debemos de tener cuidado. Dice aquí en nuestra página 24, el pecado desea controlarte, pero tú tienes que dominarlo.
Satanás lo vemos en el mundo, decíamos hace rato, en las relaciones, ¿no? De homosexuales, lesbianas y toda esta ola de feminismo. Jesús ahí te lo pone, Dios ya te mostró el diseño, su palabra. Tenemos que resistir. No tenemos que caer en ese pecado, no tenemos que ser controladas por la ola que el mundo nos ofrece. Y podemos ver, hermanas, también en la parte de abajo donde dice efectos de la maldición. Dice abajito, las mujeres tienen una inclinación pecaminosa a usurpar la autoridad del hombre y el hombre tiene una inclinación pecaminosa de poner la mujer bajo sus pies. No leas eso, Maggie. ¿Por qué? Es un decir. Ok, entonces, y lo vemos, lo comentamos hace ratito, ¿no? O sea, nosotras, no me acuerdo quién dijo, es que el hombre se tarda para reaccionar, nosotras somos así, queremos las cosas rapiditas. Ah, pues él no se avienta, él no decide, pues yo decido. No, tenemos que aprender a esperar en el Señor o en el trabajo. Ay, es que el hombre, les decíamos hace rato, uno puede hacer muchas cosas como mujeres. Dios nos ha dado esa capacidad. Y el hombre no, el hombre si está en una llamada no puede venir de la cacerola, a lo mejor se siente más torpe o no sé, insuficiente a hacerlas, nosotros sí, yo puedo estar en el teléfono, echar la ropa a lavar y ir a ver la estufa, a lo mejor, y ellos no, pero es parte de nuestro diseño. Ellos son más tranquilos, más calmados. Entonces tenemos que aprender a esperar, hermanas, en ese rol, en ese diseño del Señor. Y lo vemos también en el trabajo, ¿sale? Que los proyectos, la mujer es, bueno, Adri, que me imagino que trabajas, Adri, en el trabajo hay hombres, ¿no trabajas, Adri? Bueno, lo vemos alrededor, ¿no? El hombre es más tardo para presentar ideas, para hacer algo a lo mejor, y la mujer no somos más rapiditas a lo mejor. Adelante, Fabi. Sí, a mí me llamó mucho la atención esto que dice, miren, dice, los feministas modernos comienzan a manifestar su rebelión contra el orden divino mediante la imitación de las peores características de los hombres caídos, brutalidad, crueldad, amor por el poder y una manifiesta arrogancia machista. Como va en contra del diseño de Dios, entonces, o sea, no es algo que salga por naturaleza. Aquí lo que nos está diciendo es de que para querer usurpar ese lugar tienes que imitar quienes ocupan ese lugar. En donde, bueno, yo trabajo en la policía y hubo como un experimento que hicieron donde todos los mandos iban a ser policías, todos los mandos de de la policía de ese sector iban a ser mujeres. Entonces, o sea, era increíble porque yo sentía que gritaban demasiado a los policías, ¿no? O sea, y ya te voy a arrestar, pero así gritando como muy desesperadas porque no se sometían a ellas, ¿no? Entonces, o sea, tenían que adoptar roles y, o sea, y se veía, cómo adoptaban estos roles y cómo, por ejemplo, mujeres que ocupan ciertos puestos, hasta su forma de dirigirse, aunque se vistan de mujeres, es muy masculina, ¿no? Entonces, o sea, se comprueba, ¿no? Va en contra del diseño de Dios. No, es como piratería, no es el Ujú. original, ¿no? Eso. Ajá. Sí, parece el mismo, pero no es igual. Ajá. Ok, gracias, Fabi. Sí, bueno, lo que nos leyó nuestra hermana Fabi viene en la página 25 y más abajito nos dice, ¿no? Satanás sabe por experiencia que cuando el hogar es debilitado, toda la sociedad es debilitada porque el corazón de todas las relaciones humanas es la familia. Y vemos ahorita, hermanas, yo, bueno, empecé a leer este libro también con mis hijas la semana pasada y les compartía, o sea, cómo yo me acuerdo cuando iba a la secundaria hace veintitantos años. Y yo me acuerdo que mis convivios pues eran sanos, o sea, bailábamos, cantábamos y hacíamos juegos de mesa y así. Ahora ya no.
Ahora es que se emborrachan, tienen sexo, se drogan y uno y otro. Ya aquí es una carrera a ver quién tiene más relaciones sexuales, quién toma más, quién fuma más. Y eso los hace ser hombres o mujeres en esta época. Y vemos, está corrompido ese diseño divino. En esa época que yo iba a la secundaria, no sé ustedes, yo iba a la secundaria, yo no me acuerdo, nada más me acuerdo de una amiguita que se llamaba Ana, que su papá los dejó y se fue con otra mujer, pero de allí en fuera yo me acuerdo que todos tenían a papá y a mamá, todos en su mayoría. Y ahora, de 30 a 40 alumnos, todos o la mayoría ya está, yo creo que un 70% ya son papás separados, ya están con otra pareja, hijos de uno, hijos de otro, no porque sea a lo mejor malo el que si no estás tú o fracasaste en tu primera relación y estés en tu segundo matrimonio, no es que eso sea malo tal vez, sino aquí que ya lo ves como pues papel higiénico. Ah, ya no me entiendo contigo, ya no lucho por ese ideal del matrimonio, me deshago de ti y el que sigue o la que sigue. Y eso está afectando pues nuestra relación en familia, nuestro hogar. Vemos ahorita cómo está la ansiedad. Decía hace rato Fabi, hablaba de los suicidios. ¿Por qué? Porque es todo el entorno que nosotros vivimos, desgraciadamente, hermana. La pornografía está a todo lo que da. ¿Por qué? Porque ya no está esa mamá que antes estaba en casa guiando, cuidando a los hijos y disciplinando, porque pues que yo me acuerde siempre el rol de la mamá ha sido educar a los hijos, estar con los hijos. ¿Por qué? Porque es la que está al mayor tiempo con los hijos y el papá pues se sale a proveer, ¿no? No es excusa para que él no se involucre, pero pues vemos ahorita cómo esa ola del feminismo, cómo esa ola de que yo puedo, corrompe el matrimonio porque cada uno se va a su labor y el diseño del hogar está roto, como dice aquí. Está debilitado la familia. Si no está papá, si no está mamá, falta alguien. Adelante, Fabi. Gracias. Actualmente hay un término en psicología que se llama huérfanos digitales y ya habla de esos papás presentes pero ausentes. ¿Por qué son los hijos huérfanos? Porque pues están los padres en las pantallas, ¿no? Entonces, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, de esos matrimonios que tú dices que sí están juntos y cuántos están paternando y maternando, ¿no? O sea, cuántos están cumpliendo con este diseño o Así es. están inmersos en este mundo virtual, ¿no? Y ay, el otro día escuché algo que a mí de verdad me dolió mucho el corazón de, pues cómo ya está así tan feo el pecado, ¿no? No me acuerdo en qué país de Europa están proponiendo que la pedofilia ya la clasifiquen como como una preferencia sexual. Entonces, si eso lo logran, lo que va a suceder es de que ya no es delito. O sea, de verdad yo digo, o sea, híjole, no sé cómo era en Sodoma y Gomorra, no lo sé. No, pero yo digo, es que como, o sea, como el enemigo se está abarcando, ¿no? Está abarcando, ¿no? O sea, ahí es entrar a las familias y a lo más débil de las familias, ¿no? A los niños. Así es. Entonces, pues sí, nada más eso. Gracias, Fabi. Pues sí, hermanas, vemos a la luz de la palabra de Dios y a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro entorno, una profunda corrupción en este mundo distorsionado y cómo Satanás ha distorsionado ese diseño original de Dios. Desde la caída, la humanidad ha manifestado una inclinación hacia la maldad y el rechazo a Dios. Y lo vemos en tiempos de Noé, viene en Génesis 6:5, la idolatría de Israel. Son tiempos bíblicos de corrupción. Y hoy en la manifestación moderna, hoy observamos injusticias sociales, inmoralidades, hablamos hace rato, ¿no? En la Ciudad de México, hombres con hombres, mujeres sin mujeres y no sienten feo ni nada, ellos se
se besuquean y hacen cosas enfrente de la gente. Inmoralidad, ese rechazo generalizado desde los principios bíblicos. Y bueno, yo quise sacar aquí otras cosas que aquí nos enseñan, ¿no? De situaciones que nos están apartando de ese diseño divino, que es fratricidio, que es si no me equivoco, es de muerte, ¿sale? Es homicidio. Y viene en Génesis, y en este homicidio vemos a Caín y Abel, ¿no? Cómo mató a su hermano. Desde ese tiempo ya vemos cómo estaba corrompido el diseño divino, cómo estaba ya por naturaleza en nosotros el rechazo hacia Dios. También vemos la poligamia en Génesis 4:19, pensamientos y palabras sexuales perversas en Génesis 9:22, el adulterio, la homosexualidad, fornicación, incesto en Génesis 38, del 13 al 18, prostitución, seducción. Decía Fabia, yo no sé si estamos peor o igual que Sodoma y Gomorra, yo creo que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Yo pienso que estamos así. Y cómo esto, hermanas, lo vemos ahorita, lo vemos a través de la palabra de Dios en ese tiempo, hace más de 2000 años, y lo vemos ahorita. Cómo esta corrupción afecta la justicia, la verdad y la convivencia pacífica, alejando a la sociedad del propósito divino, alejándonos de nuestro diseño divino. Y cómo nosotros estamos cegados en eso que nos ofrece el mundo, aún escuchando la palabra de Dios, aún asistiendo en iglesias. Vemos cómo hay prostitución, cómo hay adulterio, cómo hay fornicación. Lo vemos, hermanas, pero desafortunadamente estamos más ocupados en las cosas materiales, en demostrar al mundo algo, que en sembrar en nuestros hijos y familia ese diseño. Yo conozco una familia, asiste a la iglesia y todo, pues materialmente tienen ahorita solvencia económica, pero desafortunadamente uno de sus hijos es homosexual. Y no tanto por señalarlo, sino qué importancia le damos al diseño divino, qué importancia le damos a sembrar, a cuidar el corazón de nuestros hijos. Le digo yo a mi nuera, porque pues ya soy abuela, ¿no? Le digo a mi nuera y a mi hijo, porque le compran cosas a la niña y todo. Le digo, hijos, está bien que le compren, pero cuiden su corazón. ¿Qué están metiendo en su corazón? Porque muchas veces nosotros disfrazamos ese amor, el darles cosas materiales a nuestros hijos, el darles todo. Corregimos una conducta, que la conducta es algo que se refleja de lo que ya hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no nos fijamos de qué sembramos en su mente y en su corazón. Entonces, la importancia de ir recuperando poco a poco, hermanas, a la luz de la palabra, ese diseño. No importa si nuestros hijos están chicos, no importa si no tenemos hijos, a lo mejor tenemos vecinos, sobrinos. En mi caso todavía tengo hijas que viven conmigo, ahorita mi nieta. Tenemos que adentrarnos más a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para darles a ellos esa luz que Dios nos ha dado a través de su palabra, y así de esa manera poder instruir a nuestros hijos o a la gente de nuestro alrededor, hermanas, y que ellos puedan ver esta corrupción a nivel mundial, a nivel global, que nos está atacando y que nos está llevando a la destrucción como seres humanos. El índice de la percepción de esta corrupción, según Transparencia, aquí viene una anotación, dice Transparencia Internacional del 2024, una abrumadora mayoría de los países muestra altos niveles de corrupción, minando la confianza en las instituciones y la moral social. O sea, ya no es algo nada más de nuestros hogares, de nuestro municipio, de nuestro estado, no, es a nivel mundial toda esta corrupción, todo este desprendimiento, esta brecha tan grande que estamos nosotros adquiriendo y haciendo, porque también nosotros fomentamos a eso, porque creemos y caemos en esos dardos del enemigo, ¿no? Siguiendo todas estas corrientes.
y no basándonos, arraigándonos en ese diseño que Dios nos ha dado a ti y a mí. Más de 2/3 de los países se enfrentan desafíos significativos de la corrupción. Esto impacta directamente la justicia, la equidad y el bienestar de las comunidades. La corrupción es el reflejo de la caída espiritual. John MacArthur enfatiza donde los principios divinos son ignorados en favor del egoísmo y el poder. Y en esta enseñanza que nos da John MacArthur, yo dije, sí, cierto. ¿Por qué hay corrupción a nivel mundial? Por el egoísmo del ser humano, por esa ansia, esa ambición de poder. Y es que vamos distorsionando. Por ejemplo, ahorita lo vemos, y los que van o son morenistas, ni modo, ay, sí, ahí les bajas. Por ejemplo, ahorita, si hay muchas cosas buenas que a lo mejor está haciendo este partido político, la presidenta, pero en otras no. Vemos cómo ha dado cartera abierta a ella mantener y a darles ese reconocimiento a las personas lesbianas, a las personas con el mismo sexo. Entonces, muchas veces dicen, no, pues sí, es que el partido morenista, pues es el mejor, nos da nuestro dinero. Sí, está bien, pero ¿qué hay también detrás de todo eso? ¿Cómo se va corrompiendo? Corrompiendo ese poder. ¿Por qué? Ella está al frente y al ella aceptar todas estas demandas que le pide la comunidad o la sociedad, ¿ella qué gana? Pues no gana nada, a lo mejor dicen económicamente, pero gana simpatizantes. Entonces, a ellos, qué les conviene? Pues no ir en contra de lo que ellos quieren, aunque la corrupción esté cada día más grande en el diseño que Dios nos ha dado como hombres y mujeres. Yo platicaba con mi esposo y le digo, bueno, ¿cómo dice, por ejemplo, la presidenta? Ay, no, pues sí, yo aquí testifico o acepto que es legal el matrimonio en el mismo sexo. ¿Y ella qué está viviendo? ¿Cuál fue lo que ella les enseñó a su hija? Su hija tiene su esposo, tiene nietos. Pero la ola que ella está arrastrando para decir, no, sí, sí está bien, esto es aceptado por la sociedad, por mí que soy la mera mera de la República Mexicana, pero está corrompiendo y nosotros lo aceptamos. Adelante, Moni. Ya te vemos, pero no te escuchamos. Ya estoy por entrar a mi terapia. Ok. Me dio mucha risa. Lo siento por los morenistas. Sí, yo también estoy en contra de todo eso. Ya, ahora hablamos de política. Bueno, la realidad Ándale. es de que estamos completamente distorsionados. O sea, Ujú. nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar nos lleva a mantenernos lejos de la verdad de la palabra. Y es lo más fácil irse por la corriente. Es lo más fácil dejarnos llevar por lo que los demás dicen y tratar de cumplir lo que los demás dicen porque tienen sus derechos. Entonces, hacer a un lado al Señor es algo natural en el ser humano. Lo vimos desde la caída. Hacer a un lado a lo que el Señor había dicho, y malinterpretar y desear cosas que queremos tener, pero no, es una cosa tremenda lo que estamos viviendo la realidad de cómo la situación de nuestra vida se ve afectada por el pecado. Quería comentar porque en cualquier momento me llaman porque tengo que entrar a mi terapia y me voy a tener que desconectar. Hablaba en una parte del final del libro del gnosticismo. Ujú. Hablaba de los movimientos de de la nueva era y todo. Honestamente, cuando lo leí, no me quise esforzar por entender porque es un tema que no me interesa. La realidad Ujú. es de que pues estamos en una situación difícil y todo esto se puede meter en la iglesia y debemos de ser muy cuidadosos de nuestra manera de opinar o decir al momento en que esto se está introduciendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque sí podemos dañar susceptibilidades y todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que hablar con verdad.
Y sí vamos a tener encontronazos fuertes con algunas personas que van a defender sus derechos y van a o defender sus opiniones. Pero nosotros tenemos que ser firmes, hermanas. Tenemos que ser firmes delante de todas las demás personas. No recuerdo dónde está ese versículo, pero tenemos que estar dando testimonio de lo que efectivamente está en nuestras vidas, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotras. Entonces, ¿cómo podemos defendernos ante el gnosticismo, ante todas estas situaciones de la nueva era? Que si la mujer era la serpiente y no sé cuántas cosas intentaron ahí, tratar de que pudiéramos comprender el concepto. O sea, de verdad, no, no. Ahorita hay una nueva, no sé si ustedes saben, una nueva religión que es Cristo Lisbeth. No sé si lo han escuchado. O Cristo Madre. Aquí en Pachuca está creciendo, es una secta en donde dicen que Dios no es un hombre, es una mujer y se llama Cristo Lisbeth y que es nuestra madre y bueno, unas desviaciones tremendísimas, ¿no? Entonces, de verdad, tenemos que apegarnos a la palabra. Si no nos apegamos a la palabra, podemos ser mal influenciadas de unas formas bien locas. Ajá, y también la situación del feminismo, habla también un poquitito del feminismo en la iglesia. Bueno, en el caso de la iglesia acá donde yo estoy son puras mujeres, son bien poquitos varones y creo que bueno, en muchas iglesias es la misma situación, pero la realidad es de que muy fácilmente podemos desviarnos, muy fácilmente podemos o queremos usurpar el lugar que no nos corresponde, muy fácilmente podemos ser influenciables. Entonces, que sea el Espíritu Santo dándonos de trancazos si es necesario para entender y que sea la misma palabra quien nos limpie, porque de verdad lo necesitamos. Y ya me callo. Así es. Gracias, Moni, sí, cierto, ¿no? Y pues lo podemos ver, hermanas, alrededor de nuestra vida, ¿no? Como dice aquí MacArthur, ¿no? La confusión de género, la ruptura familiar, la pérdida de valores, ¿no? El abandono de estos principios morales cristianos que nos dejan un vacío en la sociedad, ¿no? ¿Y por qué? Porque es llenado con estas ideologías relativistas y destructivas. ¿Por qué? Pues porque van en contra del diseño de vida, ¿no? Pero recordemos que aunque pues también vemos toda esta problemática, toda esta corrupción en el diseño divino, también Dios nos recuerda que tenemos una esperanza en medio de esta corrupción, ¿no? Bendito sea nuestro Señor que nos da esa esperanza, ¿no? Y podemos ver que la rebelión contra el orden divino ha promovido el servir y satisfacer el ego. Y decía hace rato esta Moni, esta ola del nocticismo, ¿no? Que viene pues distorsionado, horrible. Yo la verdad igual lo leí un poquito porque yo no había escuchado esta palabra, me puse a estudiar, pero pues son cosas que están distorsionadas completamente a lo que va la palabra de Dios, pero tenemos que estar al pendientes, hermanas, porque pues la corrupción cada día se va haciendo en diferentes áreas de nuestra vida, pues más y más grande, ¿no? Y cómo vemos que Dios, aunque veamos toda esta problemática, pues Dios no nos ha abandonado, Dios ha creado un plan de redención para ti y para mí, y la restauración se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es no que este mundo está caído, no, nuestra esperanza es Cristo en un mundo mejor. Y pues vemos aquí dice, el reino de Dios que establecerá plenamente traerá consigo justicia, verdad y la completa saturación del diseño original. Esto viene en Daniel 2:44. Y pues la conclusión, hermanas, pues es volver a nuestro diseño original, a nuestro diseño de vida, ¿sale? Y les decía hace rato, el ataque contra el diseño divino es una realidad devastadora en nuestro mundo. Sin embargo, en Cristo está la victoria sobre este pecado, sobre la corrupción que está asegurada en este mundo, y la verdadera vida se encuentra al abrazar y vivir conforme al plan y el diseño original
de Dios en nuestras vidas. No sé si alguien quiera comentar algo antes de pasar a las preguntas finales. Adelante, Pati. No te escuchas, Pati. Ya, Sí, perdón. ya. No, yo ahí, bueno, yo sé que hay situaciones bien complicadas en la actualidad, pero a mí me preocuparía, o sea, sí está todos estos movimientos, pero yo pienso, cómo todo nace, todo sale del núcleo familiar. Si no hay ese vínculo entre padres, los papás con los hijos, las mamás con las hijas, yo es algo que estaba aprendiendo, empieza a haber toda esa distorsión, obviamente la naturaleza pecaminosa, todo eso, pero si bien tenemos que cuidar de que no entre ni a nuestra vida, ni a la iglesia, ese tipo de situaciones, o sea, no permitirlos, pero también dónde entra entonces que aportamos. Porque sí podemos decir, ay, por ejemplo, el homosexualismo, ay, no, 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 tú hazte para allá. Pero si vemos del otro lado que es gente que necesita de Cristo, ¿qué vamos a hacer? O sea, no puedo yo rechazar a alguien que llegue a la iglesia en esa condición. Es decir, tú vete porque tú no encajas dentro del diseño normal de Dios. No puedo hacer eso. Ujú, Entonces ahí cómo entra esa parte de te comparto del amor de Dios. Y yo creo que ahí tenemos que doblar el orgullo o aún el conocimiento que pueda tener, porque si actuáramos de esa forma tan dura, ¿el Señor nos trató igual? No, 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 ¿verdad? El Señor está manifestando más bien tanto amor y tanta misericordia que no puedo yo no reaccionar a eso, ¿no? ¿Y qué hacemos con todas esas personas? Tenemos que hablarles de alguna otra forma, o sea, tenemos que ponernos en sus zapatos, cómo llegaron hasta donde están, qué los llevó a estar ahí, ¿no? Y cómo puedo yo aportar. No es una pregunta que yo me hago, o sea, es algo que yo quiero, digo, Dios me ha ido mostrando hacia dónde en las circunstancias, en todo lo que he estudiado, pero sí tener cuidado de esa línea delgadita de te rechazo porque ujú, no amas a Dios, no puedo hacer eso. no. Ajá. Gracias, Pati. No, y bien como dices, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a reflejar a Cristo si no doy amor? Dios me ha amado a mí por gracia, no porque yo sea bonita o me lo merezca o haya hecho algo bien, no, es por gracia, así nosotros. Y algo que comentamos del inicio del libro y ahorita lo comentaste, Pati, fue cómo ese diseño ha sido corrompido y todo el daño empieza en nuestro hogar. Como Ujú, mamá, como papá que estoy sembrando en el corazón de mis hijos. Por eso les decía yo hace rato, no es corregir una conducta externa, porque a lo mejor tira algo, hace berrinche, no se le das la nalgada o le gritas. ¿Qué hay en su corazón? ¿Por qué está haciendo ese berrinche? ¿Por qué a lo mejor dijo groserías? Entonces, es esa estructura de ese diseño que nosotros como mamás, como padres, vamos generando en nuestro hogar, porque ese es nuestro primer lineamiento para seguir en la vida. Adelante, Moni. Gracias, Pati. A ver, creo que ya me oyen, ¿verdad? Sí, Ya. es muy importante lo que estaba mencionando Patti. Realmente no, es una situación muy triste ver todas estas cosas, estas personas que pues están desviadas, ¿no? Y todas estábamos desviadas antes de conocer al Señor. Cada una tiene una situación diferente, llegó en una situación diferente. Pero yo le doy gracias a Dios porque dentro de todo lo que he logrado aprender, lo que me ha dejado entender de su palabra, mi mejor ejemplo, y estamos seguras todas de esto, es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús comió con esas personas, se sentó a hablar con esas personas. El Señor Jesús siempre dio una palabra, porque ese era su ministerio. Y hermanas, también es nuestro ministerio. No vamos a negarles a absolutamente, como dice el Evangelio, ir a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura, ¿no?
Entonces no vamos a hacer ninguna distinción. Entonces sí es muy interesante lo que Patti comenta y es el llamado que todas tenemos. Estamos llamadas a compartir, estamos llamadas a hablar con la verdad, estamos llamadas a compartir la verdad de lo que Cristo hizo por la vida de esas personas. Y pues que el Señor nos guíe. Realmente tenemos una tarea importante y solamente con dependencia de parte del Señor, sin rechazar a las criaturas. Bueno, también hay que entender que hay criaturas que no se van a salvar, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos cuáles son. Entonces sí, hablar con verdad, con la palabra, con denuedo, con ganas, con ansia, sí, con toda la verdad y que es el Señor quien nos termine guiando siempre. Es muy importante esa parte. Yo no he tenido la fortuna, no sé si se puede llamar así, de compartir con una persona que tenga una tendencia sexual de esa manera. No me ha tocado, pero sí hacerles ver que eso no es de que te rechaces, sino más bien que ese pecado no es agradable delante de los ojos de un Dios santo. Entonces, que el Señor nos dé mucha sabiduría para poder compartir con estas personas. Era lo que quería decir. Así es. Muchas gracias, Moni. Adelante, Fabi. Pues yo creo que un poquito de lo que tiene que ver lo que dice Moni, creo que no podemos, o sea, la iglesia no se puede nada más quedar en la iglesia, ¿no? Sería un acto demasiado egoísta de nuestra parte no compartir, ¿no? Y no me refiero nada más, o sea, como campañas evangélicas, ¿no? O sea, cada quien desde nuestra trinchera podemos eh, sembrar. eh, o compartir el evangelio, ¿no? Desde nuestra trinchera, o sea, no sé, por ejemplo, en mi caso se me ocurre a algún amiguito de mis hijos, en mi trabajo, o sea, todos desde nuestra trinchera podemos compartir el evangelio, ¿no? Y a este Cristo Salvador, a la salvación. Entonces no podemos ser tan egoístas de dejarlo en la iglesia y menos jueces, ¿no? Menos jueces de estas situaciones, ¿no? Así es. Sí, Fabi, muchas Ujú. gracias. Y pues sí, ese es nuestro llamado también, hermanas, a reflejar, ¿no? A reflejar el amor de Dios, a reflejar la gracia de Dios. Y Y pues tenemos mucho que hacer como hijas de Dios, no únicamente en el hogar, sino externamente. Ya sé de Dios, ya conozco a Dios, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me ha dado, con lo que conozco del Señor? Tenemos que esforzarnos cada día a hacer luz donde vemos que hay oscuridad, ¿no? Y pues como mujeres a confiar en Dios, a vivir su palabra y ser agentes de restauración, ¿no? Y no nada más en este caso que comentábamos de la homosexualidad, hay muchos otros casos. Les decía algo también que no sé si en su entorno, en el mío, está el suicidio, niños desde 8 años, ¿no? Atentando con su vida por problemáticas que hay en el hogar. Decía hace rato Patti, ¿no? En el hogar, ¿qué estamos haciendo nosotros como papás? Porque de ahí viene todo, toda esa corrupción. Si yo como papá, como mamá, no estoy fungiendo ese papel que Dios me dio como papá, como varón, como mujer, como madre, pues obvio que mi familia, mis hijos van a estar, rotos, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrupción está dentro de mi hogar. Y pues vemos aquí una de las preguntas que nos hace MacArthur, dice, ¿de qué manera la maldición afectó a los elementos más básicos de la vida? ¿Cómo creen ustedes? ¿De qué manera? Ya vimos una que decía hace rato Patti, ¿no? La familia, los hijos. ¿Qué otra manera creen a la luz de la palabra y este estudio que Satanás ha afectado los elementos más básicos de la vida, que es nuestro diseño? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Pati. Una de las cosas que yo pienso que más ha afectado es el entender el rol que te toca porque vas a dar cuentas de eso.
o sea, de lo que tú eres responsable. Entonces, la tendencia, decíamos, ¿no? De la mujer en general es querer ser como a las que mandan y eso, pero a mí Dios no me va a pedir cuentas de mi familia como lo va a hacer con el papá o con el varón, con el esposo. A mí me va a pedir cuentas de lo que a mí me toca. Entonces, aún en cualquier, puede ser relación laboral igual, o sea, hay roles que no porque uno sea más y otro sea menos, sino son roles diferentes que se tienen que fungir. O sea, la directora tiene que fungir como directora, la maestra como maestra o el oficinista, etcétera, ¿no? Son ideas igual en tu casa. Entonces, cuando yo entiendo que a mí me va a pedir cuentas Dios de lo que a mí me toca, no de lo que la otra persona le toca, entonces ya yo me enfoco en lo que yo tengo que hacer. Y eso se ha distorsionado mucho en muchas áreas, ¿no? Pero en la familia más, porque como es el núcleo, Satanás quiere destruir la familia y nuestra naturaleza pecaminosa no nos ayuda. Y ahí se Ajá. junta todo, ¿no? Sí, sí, así es. Gracias, Patti, por compartir. Otra de las preguntas, hermanas, vienen en la página 171, es, ¿qué parte de la sociedad Satanás ataca específicamente? Ajá, y lo decía hace un rato Patti. ¿Cuál? La familia. ¿Por qué? ¿Alguien quiere compartirnos por qué? Adelante, Moni. No, pues sí, es la familia, pero también es el hombre y la mujer. Satanás arrasa con todo. O sea, no le importa, no le importa de qué manera va a llegar, ¿no? Si va a llegar por medio del varón o va a llegar por medio de la mujer o directamente la familia o los hijos, como sea. El chiste es atacar lo que Dios ha hecho. El chiste es llevar la contra y estar en contra de lo que el Señor en su sabia y bendita voluntad ha querido hacer. Y nosotros podemos caer fácilmente haciendo la chamba de Satanás al dejarnos llevar por todas las cosas, como tú lo mencionabas hace rato, Maggie. Porque Satanás no nos va a poner la tentación así como que, ay, como que no llama la atención, no, al contrario. Es bonita, llama la atención y ahí vas como abejita a la miel, ¿no? El punto es de que sí, los roles de la familia están distorsionados, sí, los padres están demasiado ocupados pensando en cosas triviales que en instruir a sus hijos. Entonces, la responsabilidad que tenemos es regresar al diseño divino, a hacer lo que nos corresponde, como bien dice Patti, cumplir el rol que me corresponde, porque de eso sí me van a preguntar. Entonces, realmente es importante el papel del varón. Es bien difícil, hermanas, porque a él le van a preguntar de la esposa y de los hijos. A él sí, ser varón es una cosa pesada. Y la verdad es que el liderazgo y la autoridad del varón está bajo ataque satánico. Entonces, de verdad, tenemos que orar por nuestros esposos, tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros matrimonios y cumplir el rol que nos corresponde. Entonces, Satanás ataca a la familia y quiere destruir la familia. También por ahí mencionabas, May, que pues si no me sirvió esta pareja, pues me busco otra, ¿no? Y si no me sirvió esta otra, pues me busco otra. Bueno, pues entonces es China libre y cásate con 20, ¿no? Divórciate 20 veces y cásate con 20 a ver si encuentras la felicidad en alguno, ¿no? Pero no, tenemos que tener temor del Señor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos que tener temor del Señor, ir a Él, ponernos bajo su yugo y decir, guíame. Eso es lo que pudiera comentar. Gracias. Ok. Gracias, Moni. Adelante, Fabi. No te escuchamos, Fabi. Perdón. Ya. Yo creo que ataca nuestra identidad y también creo que ataca todos los roles de liderazgo. O sea, ya sea político, de iglesia, en ministerios, o sea, cualquier rol de liderazgo lo atacan, ¿no? Para corromper, por ejemplo, no sé, en la policía, ¿no?
que es como que el ejemplo que puedo poner, ¿no? O sea, se ve tanta corrupción, ¿no? O sea, que el objetivo es cuidar a la ciudadanía y a veces dicen, no, pues hay que cuidarse del policía, ¿no? Entonces, o sea, ataca todo el liderazgo porque poner desorden en la sociedad es como más fácil, ¿no? Entrar pues a lanzar los dardos, ¿no? Entonces, Pues, ujú, gracias, Fabi, gracias a todas. Y pues desafortunadamente, hermanas, vemos que en este desorden, en esta corrupción, muchas veces nos decimos que somos felices porque tenemos lo que queremos. Cuando Dios nos muestra que vamos en contra, vemos la carencia que tenemos, ¿no? Y yo creo que lo principal que Satanás ataca es nuestra identidad. Y lo vemos con ejemplo Eva, Adán, ¿no? En esa usurpación de roles, en esa usurpación o quebrantamiento de liderazgo de Adán, ¿no? Y a lo mejor la autosuficiencia de Eva de decir no lo tomo en cuenta, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Y así estamos muchas veces, no nada más en el diseño de liderazgo como madres, como mujeres. Yo creo que muchas veces en muchas áreas de nuestra vida, puede ser en finanzas, puede ser en nuestra manera de hablar, de actuar. O sea, todo esto acarrea un mar de cosas, hermanas, que muchas veces no vemos. Y yo me atrevo a decir a lo que hemos leído, pues es identidad. ¿Quién eres como mujer? ¿Cuál es ese diseño que Dios te dio? Tu identidad como hombre, ¿cuál es ese diseño, no? Y ya de a partir de esa identidad que Dios te dio, que no es por ejemplo, yo les decía a mis hijas hace tiempo, ¿quién eres tú? Ah, pues yo soy Melanie, o yo soy Patty, yo soy Adri. Sí, ese es tu nombre, pero ¿cuál es tu identidad? Que eres hija de Dios, eso no cambia. Eso nunca va a cambiar, eso no se va a romper, a menos que tú quieras decir, ah, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy la espalda, yo no quiero nada contigo, pues tú le estás dando la espalda a Dios, tú estás dejando esa identidad eterna que Dios te dio. Pero sí tenemos, hermanas, mucha responsabilidad en ser, les decía yo, en ser el que nosotros busquemos a Dios no es que sea un accidente, tenemos que ser intencionales en buscar la guía del Señor, el buscar el rostro de Dios, el buscar en cimentarnos en ese diseño divino, en esa identidad eterna que el Señor nos ha dado. Es nuestra responsabilidad como mujeres defender ese diseño ante esta sociedad corrupta que vemos en muchas áreas de nuestra vida. ¿Cómo? Con amor y verdad debemos de proteger ese diseño divino. Como creyentes tenemos la responsabilidad de ser luz donde hay oscuridad. Hablábamos hace un rato, ¿no? De los homosexuales. Abordar, y no nada más en esos vemos matrimonios rotos, jóvenes, niños que están cayendo a los vicios, no únicamente de alcohol, drogas, hermanas, prostitución, pornografía, alcoholismo. Vemos ya tanta corrupción en el mundo que nosotros, si Dios nos pone ahí, es porque Dios nos está dando la oportunidad de ser luz. Puede ser con nuestra familia, con nuestro vecino, con hermanos. Les decía yo hace un rato, hermanos o personas que asistían con nosotros a la iglesia y que después de muchos años ya yendo a la iglesia y pues es homosexual. A ver, como que, ¿qué pasó? Déjame entenderte, no, no tanto en juzgar, en ser esa luz donde hay oscuridad, porque estamos llamadas a vivir en luz, a ser ejemplos de ese diseño divino. Y como creyentes, como hijas de Dios, tenemos la responsabilidad también de rechazar el engaño. ¿Cuál engaño? Todos esos dardos que Satanás nos avienta a través de la sociedad, de lo que hemos estado viendo, de lo que vemos ahorita, de las leyes que están aprobando, de la libertad de género, del auge de que la mujer es superpoderosa y que puede hacer muchas cosas y que vale más que el hombre y que tienen un lugar, rechazar ese engaño y permanecer firmes y fieles a la palabra, a la obra redentora de nuestro Señor.
desenmascarando todas esas falsas filosofías, hermanas. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijas de Dios. ¿Sale? Pues este fue el estudio del día de hoy, hermanas, el diseño de nuestro Señor y pues que Dios nos siga guiando y utilizando para poder discernir ese diseño que pues a la luz de su palabra es divino, es eterno, es perfecto y que en este mundo se va corrompiendo, lo vemos corrompido, ¿sale? ¿Alguna quiere agregar algo para finalizar este estudio de hoy? ¿Nadie? Ah, ok. Adelante, Pati. Ah, es que no encontraba la manita. Pues la parte práctica es qué hacemos con todo este conocimiento, con todo lo que se habla, ¿no? Y lo que Ujú. sugiere es hacer una lista al final, ¿no? De Ajá. personas en autoridad, sean las que sean, y un que dice, al lado de cada nombre de esa lista se escribe una palabra que describe la facilidad o dificultad de la relación. O sea, cómo tengo mi relación con esa persona, pero sobre todo orar, hacer esa lista, orar por esas personas, porque si conocen de Cristo, pues, o del Señor, o han aceptado a Cristo, pues que lleven esa vida cristiana como debe de ser, ¿no? La influencia actual y sobre todo con redes sociales es enorme, o sea, hay cada filosofía que te quedas y esto de dónde salió, ¿no? Entonces, orar por protección para las mentes de esas personas, de nosotras mismas y quienes no conozcan del Señor, pues orar porque Dios, si no nos pone a nosotros para compartirles a alguien más, ¿no? Pero, o sea, como quedarnos con algo, no solo el conocimiento, sino algo de llevar a la práctica A la es, Ajá, pensar en todas esas sí. personas en autoridad. Así es, sí, Pati, Ujú. muchas gracias. Y eso viene, eso que nos menciona Pati, hermanas, viene en la página 172 bueno, esas son preguntas de aplicación personal, ejercicios personales, y pues, como dice Pati, ¿no? Ya aprendimos este tema del diseño de Dios y pues la corrupción, ¿no? Que vemos en el mundo, pero ya lo vimos, ¿qué vamos a hacer? No basta con verlo, con tener el conocimiento, sino hay que ser hacedoras. ¿Sale? Como viene en Santiago. Entonces, pues yo las invito a hacer estas preguntas, esa actividad de aplicación personal y pues llevarlas por obra, hermana, que Dios nos ayude y no vayamos a decir, Señor, heme aquí, envía otra. No, Señor, heme aquí, vamos porque tú vas delante de mí, ¿sale? Dios, recordemos que Dios no nos llama porque estemos capacitadas, Dios nos capacita. Él así es de amoroso, ¿sale? Entonces, que nuestro diario vivir sea ser más como nuestro Señor y decir, Señor, heme aquí, ahí voy. No envía a otras. Ahí voy, Señor, en tu nombre. ¿Sale? ¿Alguien más? Gracias, Pati. ¿Alguien más quiere compartir? Muchas gracias, Maggie. Muy bonito el estudio. Ay, Gracias. gracias, Fabi. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Muchas Adri. gracias, muchas gracias. A pesar de que tengo tantos años en el Señor, pues nunca había como que, este, deshebrado esta parte de la Biblia y donde nos enseña cuál es tu papel, cuál es tu rol. Y entonces ahora, pues, con más conocimiento, y ahora sí yo puedo decir, bueno, pues yo no me puedo hacer la loca y a mí no me hablan, ¿no? Sino que pues ahora sí es para mí. Así es. Sí, Gracias, sí, Adi. sí, Bendito. gracias. Bendito sea Dios. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, si no, pues muchas gracias a todas, hermanas, por su asistencia, gracias porque pues Dios nos pone aquí con un propósito, ¿no? Y es pues aprender a ir menguando más a nosotras mismas. Y pues bueno, vamos a terminar con una oración. ¿Sale? Inclinemos nuestro rostro. Bendito Señor y Padre amoroso, gracias, mi Señor y Dios, te damos por este tiempo. Gracias, Padre, porque
dentro, mi Señor, de nuestra iniquidad, mi Señor. Tú nos llamas, tú nos instruyes, Padre, para ir moldeándonos, mi Señor, y ser más a ti, mi Señor y Dios. Gracias, Padre, por este estudio en donde nos has enseñado a comprender, Padre, ese diseño divino y perfecto que tú creaste para cada una de nosotras, mi Señor. Guíanos, Padre, danos valor, danos humildad, danos amor, Padre, para poder ser ese diseño, mi Señor, y darlo a conocer, Padre Santo, y no salirnos, Padre, de tu diseño divino. Guíanos, Padre, a no caer en corrupción, mi Señor y Dios, y seguir creciendo más y más en ti, Padre Santo. Gracias te doy por la vida de cada una de mis hermanas, mi Señor y Dios, y guíanos, Padre, para ser hacedoras de tu palabra, mi Señor, para hacer luz donde hay oscuridad, mi Señor y Dios, y podamos, Padre, también confrontar, mi Señor y Dios, a esas personas, mi Señor, que están viviendo mal, mi Señor, de una manera amorosa, de una manera que te agrade, Padre. Guíanos, por favor, Padre Santo. Sabemos, mi Señor y Dios, que tú no nos has llamado, no nos has escogido porque tengamos muchos dones y talentos o porque estemos capacitadas, Padre, sino por tu amor. Tu gracia nos has llamado, Padre, para ser transformadas, mi Señor, y llevar esa agua viva, esa miel tuya, mi Señor, a otras personas. Capacítanos, guíanos, mi Señor. Tú sabes lo que cada una necesitamos, Padre, pero tú también sabes nuestras luchas y batallas diarias, mi Señor. Sé tú, mi Señor, en nuestras vidas y ayúdanos a recordar cada día que tú eres todo lo que necesitamos, Padre, que tú eres suficiente, mi Señor. Gracias te damos por esta reunión en el nombre glorioso de tu Hijo amado. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanas. Que Dios las bendiga. Y pues nos vemos para la otra semana. Gracias por participar. Y pues que Dios nos ayude a ser hacedoras de su palabra. ¿Sale? Y decir, ahí vamos, no que envía otras, ¿eh? Ahí vamos nosotras. Gracias. Que Dios les bendiga.